Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda web conference del curso de Antropología Económica. Voy a comenzar a compartir mi presentación. El programa de hoy se llama Estudio de Prácticas Económicas en Contextos Globales. Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte. Soy el director del curso Antropología Económica. La fecha de hoy es 17 de abril del 2026 y iniciamos la grabación a las 6:10 de la tarde. Yo soy docente de CACEN, me encuentro ubicado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Para el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente agenda. Primero, vamos a hacer una descripción del objeto de la antropología económica. Segundo, vamos a hablar de las leyes sociales que regulan las relaciones económicas en gran parte del mundo. Tercero, vamos a hacer una proximidad a la economía del don. Haremos una descripción de cuáles son los elementos importantes que tiene el don. Cuarto, miraremos qué es y qué no es el don. En la quinta participación veremos weak economy, o sea, nuestra economía. Observaremos estas características de modelos económicos de la weak economy, que es un modelo muy centrado o muy cercano a toda la teoría de la economía del don. Y por último, miraremos y realizaremos un ensayo que habla del clúster de muebles de Jepar en Indonesia, para mirar cómo este proceso económico logra consolidarse para salirse del concepto de economía tradicional a desarrollar un concepto de economía más centrado en el ser. Todo esto pues es dentro de los desarrollos del concepto de la antropología económica. El objeto de la antropología económica, como ya lo hemos comentado y se ha observado en algunas de las lecturas del curso, pretende hacer un análisis teórico y al mismo tiempo comparado de diferentes sistemas económicos. Algo que es interesante son sistemas económicos reales o posibles. Entre los reales, pues vamos a mirar en el día de hoy algunas prácticas económicas y también vamos a mirar una propuesta como el We Economic, que puede ser un modelo de economía posible con un impacto global. Por lo tanto, lo que se pretende dentro de la antropología económica es explorar todos estos modos o alternativas o modelos económicos que pueden redundar en un mejor bienestar de la sociedad. Para poder desarrollar todo esto, es importante tener en cuenta que a nivel global existen unas leyes sociales. La vida social está sometida a ciertas leyes. Estas leyes se deben manifestar en la práctica. Ellas se manifiestan a través de reajustes sucesivos que una sociedad impone sobre sus propias reglas de funcionamiento cuando la situación, o sea, los hechos lo exigen. Eso lo hemos visto a través de la historia económica. Acordémonos que hace unos 4.000 años, hace más unos 10.000 años, el modo de producción, de acuerdo a la definición y el concepto marxista, era comunitario. Luego, 4.000 años hacia acá, hacia 500 años después de Cristo, se identifica el modo de producción esclavista. Vemos que las condiciones cambiaron, las leyes se ajustaron y emergió este nuevo orden.
Posteriormente, del siglo V, aproximadamente al siglo XVI, se da el modo de producción feudalista. Vemos que nuevamente las leyes, las relaciones socioeconómicas cambian y emerge un nuevo orden social. Y por último, a partir de 1600, 1700 hasta aproximadamente 1900, se desarrolla fuertemente el concepto de propiedad privada y emerge el capitalismo, que aún está vigente hasta nuestras épocas. Pero inicialmente aparece un capitalismo manufacturero, luego aparece el capitalismo comercial e industrial. Hoy en día tenemos un capitalismo que ha evolucionado a través de un capitalismo neoliberal, un capitalismo de mercado y un capitalismo monetarista. Todas estas evoluciones, en la medida que va cambiando las leyes, que las prácticas, o sea, los hechos, exigen ajustes sobre las reglas de funcionamiento de los modelos económicos, van emergiendo. Por eso, todas estas teorías nuevas que emergen para el bienestar de la humanidad o para el desarrollo de los modelos económicos, es muy importante estudiarlas como economistas y tenerlas presentes. Gracias a estos reajustes que se encargan de modificar la relación de las reglas y los hechos, una sociedad se somete a sus propias leyes, sin tener de ellas necesariamente una conciencia teórica por entero explícita o adecuada. Esto hace referencia de que la evolución se va dando antes de que se tenga un análisis concreto o adecuado. Este proceso puede ocurrir y más adelante se puede reflexionar y se puede desarrollar una conciencia teórica. Un ejemplo que les puedo dar es que en el 2020, 2021, 2022, la humanidad sufrió un evento, vivió un evento muy trascendental, que fue una pandemia, la pandemia del COVID. ¿Esto qué hizo? Hizo que las relaciones en un momento determinado, las personas se confinaran y las prácticas económicas cambiaran. Vimos cómo los almacenes pequeños y las tiendas tuvieron que evolucionar, desarrollar nuevos protocolos para vender sus productos y desarrollar nuevas estrategias para llegar a sus compradores. Todo esto se hizo de una manera teniendo en cuenta las necesidades de las personas. Ya cuando se evoluciona, vemos hoy en día cómo el mercado ha cambiado. Se ha desarrollado mucho la moneda electrónica, se ha desarrollado pagos electrónicos, pagos a través de medios electrónicos como tarjetas electrónicas, como transferencias, como transacciones en diferentes plataformas como DaviPlata. Todo esto hace que los negocios vayan cambiando y se vayan ajustando de acuerdo a las nuevas realidades económicas. Por lo tanto, estas leyes sociales podemos decir que no son estrictas e inmodificables, sino que la humanidad, a la medida que va cambiando, pues va evolucionando y va cambiando estas prácticas. La economía del don, que es lo que vamos a mirar, cómo se ve en las prácticas actuales. Considerada por Marcel Mauss que el Kula y el Potlas son claros ejemplos de lo que él ha denominado economía del don, donde lo central es la reciprocidad y no la maximización de ganancias o eficacia material del intercambio, ya que el centro de la práctica económica se encuentra en las relaciones sociales que se están expresando y no en las cosas en sí mismas. Es un concepto interesante que vamos a mirar más adelante cómo se puede trasladar a la economía actual. El potlas significa alimentar, consumir. Los habitantes
de estas tribus hace referencia a las tribus de Norteamérica y Canadá. Tribus pasan su invierno en una fiesta perpetua, banquetes, ferias y mercados, que al mismo tiempo constituyen la solemne reunión de las tribus. Todo está organizado a partir de una enmarañada red de ritos, prestaciones jurídicas y económicas. O sea, algo que nos hace ver la economía del don es que existen otras formas de relacionarse diferentes a las economías de mercado. Por lo tanto, allí pues hay unos elementos que podemos ver que son la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. Entonces, ¿cómo podemos mirar eso dentro de una perspectiva contemporánea para la economía moderna? Pregunta sobre el don. Marcel Mauss comenta, el don es saber dar sin que el retorno esté garantizado. También saber recibir, también saber devolver. El saber dar, básicamente, que transforma el don en una obligación, no necesariamente. Que obliga a aceptar, no necesariamente. Y saber devolver porque nos sentimos en deuda, no necesariamente. Todos estos elementos debidamente conjugados la característica, los elementos de una economía del don. Es comprensible que por nuestras conductas, que estamos muy enraizados dentro de las economías de mercado, es muy complejo que podamos interpretar estas prácticas. Sin embargo, actualmente hay gente que está teorizando y hay sectores de la sociedad que están buscando unas prácticas más sociales que monetarias en el desarrollo de los procesos económicos. Por lo tanto, podemos decir que la reciprocidad, la redistribución, el intercambio son rasgos del don. El don no se limita a un solo intercambio. No es dar y devolver, eso no es el don. El don requiere tres dimensiones: el saber dar, el saber recibir y el saber devolver. El don, la deuda y la reciprocidad son elementos que se pueden desarrollar dentro de una teoría para poder concebir una economía del don. Entonces vamos a mirar qué modelos de los propuestos, qué modelo de lo que hemos trabajado en las lecturas que hemos abordado podemos identificar el don. Bueno, vamos a mirar algo muy interesante. With Economy, nuestra economía. Es un trabajo, una lectura que estaba allí en la fase 3 de nuestro curso de Turing Cato del 2023. We Economic Potential Mutual Distribution Based on Moral Responsibility and Risk Vulnerability. Básicamente la economía potencial de mutuo acuerdo de distribución basado en la moral, en la responsabilidad y en un elevado y en un riesgo muy vulnerable. Por lo tanto, eso es lo que nos está hablando este modelo de We Economy. Básicamente el We Economy comienza la lectura planteando el problema económico global. Hoy en día, en la gran mayoría de los países del globo, se puede identificar una desigualdad económica. Hay unas personas muy pobres y otros muy ricos. Generalmente las poblaciones pobres son mucho más elevadas y los ricos son muy pocos. Eso se da tanto en las economías desarrolladas como en las economías que están en vías de desarrollo. También se puede ver este problema en las economías de desarrollo centralizados y en algunas aplicaciones comunistas, también como en la economía de mercados, las neoliberales, las monetaristas. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer frente a este evento? Pues básicamente este problema
de la desigualdad económica tiene dos componentes muy marcados, de acuerdo con With Economic. Primero es el poder, que allí se encarga del tema, encaja el tema de la redistribución, pero este poder está limitado por tener recursos financieros, recursos naturales y factores productivos. Eso le da a ciertos grupos poblacionales unos elementos de transacción muy fuertes. Otro elemento que restringe o que aumenta, incentiva esta desigualdad económica es el mercado, o sea, el intercambio. El mercado hoy en día, donde tenemos muchas dificultades para el manejo de la información, puede que hoy en día tengamos muchas redes sociales, pero también los procesos son muy complejos y las empresas manejan de manera muy reservada su información, hacen que eso acentúe mucho más la desigualdad económica. Por lo tanto, estas relaciones se evidencian en el modelo tradicional de la economía, que se centra en la racionalidad económica y en el beneficio personal sobre el general. Cuando hablamos de la racionalidad económica, básicamente es el modelo utilitarista que pretende la mayor utilización, la mayor utilidad posible con la menor inversión probable. Esto hace en un momento determinado que todo este modelo económico que se aplica en muchas latitudes del globo sea tan fuerte y obligue a personas a reflexionar si solamente existe este modelo económico. The We Economic, la economía nuestra, o nuestra economía, perdón. We Economic se basa en una sociedad donde los individuos reconocen sus limitaciones, o sea, la incapacidad fundamental, ya sea una incapacidad por la carencia de factores productivos, por la falta de capital o simplemente por la falta de poder participar de mejor forma en el mercado. Esas incapacidades y es fundamental. Si se reconocen sus limitaciones, muy probablemente las poblaciones o las personas van a poder superarlas y van a poder cooperar como un colectivo. Por eso nosotros, uy, en lugar de actuar solo como individuos aislados. Vemos que cuando hablábamos en la anterior diapositiva de, hablábamos en la anterior diapositiva del tema eh, de las limitaciones, veíamos cómo es posible, cómo el método tradicional, cómo el beneficio individual hace que la incapacidad fundamental de poderse superar no sea suficiente que se logre a través de manera individual, que se requiere una colaboración y se requiere trabajar desde nosotros, en lugar de estar actuando como unos individuos aislados que nos impide poder superar nuestras limitantes. Pero para poder desarrollar eso dentro de la UI Economic, se debe pensar primero en la responsabilidad moral. ¿Qué es la responsabilidad moral? Es actuar considerando el bienestar de los demás. Es despojarse un poco de ese egoísmo personal, que solamente me interesa mi bienestar, sin tener en cuenta el bienestar de los demás ni el perjuicio que pueda generar a los demás miembros de una comunidad. El otro elemento importante que se aborda es la vulnerabilidad al riesgo. Reconocer que todos pueden verse afectados por la incertidumbre económica. En otras palabras, todas las actividades del ser humano tienen un riesgo y en los procesos económicos la incertidumbre económica es un riesgo latente. Por lo tanto, si vamos a rediseñar un nuevo modelo como plantea la nuestra economía WIG económica, pues debe tener en cuenta estos dos elementos que son trascendentales.
¿Qué hace este autor? Pues básicamente mira las propuestas de los modelos económicos. Plantea uno que tiene que ver con el modelo de empresa conjunta. O sea, distribuye ganancias y de pérdida entre los participantes. Eso en nuestro caso se puede ver en el sector cooperativo, también se puede ver en las sociedades anónimas, y también en las sociedades limitadas. Pero allí básicamente lo que se busca es tener un mayor beneficio. El modelo de retribución, reparto periódico de riquezas. Ese es un modelo de que se hace como claramente unas metas de duración en las cuales una vez se logre el cometido, el proyecto, pues se retribuye la riqueza o se retribuye las pérdidas. El modelo Weak Economic, básicamente la distribución está basada en la relación entre responsabilidad moral y vulnerabilidad. Hemos hablado de la responsabilidad manual, es actuar considerando el bienestar de los demás. Y la vulnerabilidad es reconocer que todos pueden verse afectados por la incertidumbre. Por lo tanto, este modelo de distribución hace de cuenta de que la producción o el proceso económico debe tener muy en cuenta altos estándares del comportamiento de la responsabilidad moral y ver cómo se comporta en escenarios altamente vulnerables. Entonces, los principales resultados que observamos en la economía basada en la ayuda mutua sería la WE Economic reduce la desigualdad de forma más efectiva que los sistemas tradicionales. O sea que sistemas como las cooperativas, sistemas como las empresas privadas, las anónimas, las limitadas, no. La WE Economic, cuando la gente es moralmente consciente y es consciente de los riesgos que tienen la economía, pues va a ser mucho más efectiva y va a poder tener más elementos para disminuir la desigualdad entre las diferentes clases. También permite una distribución